Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, benditos llamados y escogidos. Que la gracia de nuestro Señor, Dios, el único y verdadero, esté con todos ustedes y la luz de nuestro Señor Jesucristo les alumbre para no tropezar. Vamos a echar mano de esta bendita riqueza, de esta bendita herencia que Cristo Jesús nos trajo. Dios nos las dio por medio de Cristo Jesús, que es el pan de vida, que es esta bendita palabra que es nuestro sustento espiritualmente hablando, para que nosotros podamos, por voluntad propia, ser crédulos y echar mano al practicar estos benditos mandamientos. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 19 del libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 46. Bueno, entonces ya vimos de Josué cómo Esteban daba testimonio de Josué. Yo le hice un breve resumen. Esteban va hablando con un orden desde Abraham, con Moisés, con Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés, luego con Josué, en un orden conforme viene el Antiguo Testamento y conforme Dios fue permitiendo estas benditas enseñanzas como una sombra que Dios me está permitiendo resumir también, aparte de la enseñanza que estamos viendo del fruto de Dios por medio de Esteban. Y dice en el versículo 46, ayer vimos en el 45 al último, que Dios arrojó de la presencia a nuestros padres hasta los tiempos de David. Ya no recuerdo si expliqué bien el último versículo del 45, pero bueno, lo voy a tratar de explicar. Dice, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, eso sí lo expliqué ayer, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ok, sí, arrojó a los cananeos, ¿va? Hasta los días de nuestros padres. Viene la historia viva de José en todo lo que es, Josué, en todo lo que es el libro de Josué, y después de que se posesionaron de parte de la tierra, entra una época que es la época de los jueces. En esa época de los jueces, pues hubo un desorden, hubo pecado, hasta que se dio lugar al profeta Samuel, y luego el profeta Samuel Dios pone al primer rey, entra la época de los reyes, al primer rey llamado Saúl, porque el pueblo pedía un rey. Todo tiene simbolismo, todo tiene enseñanza, claro. Ahorita no le voy a explicar toda la enseñanza que hay ahí del primer rey Saúl, porque el pueblo pidió un rey como querían, ¿verdad? Y codiciaban tener un rey como las demás naciones. Dios se molestó, se puso al rey Saúl, que fue el primer rey de la tribu de Benjamín. Sabemos que no cumplió con el pacto como gobernante, ya como una sombra de lo que iba a venir también hoy, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Bueno, no cumplió con el pacto, Dios lo desechó a él y a toda su casa, y se proveyó de un rey, David, que fue amigo de Dios, y que es un pacto Dios, porque Dios es un Dios de pactos, para dar bendiciones a todos aquellos que guardan su bendita palabra. Y ahí va a empezar a introducir, de hecho, Esteban, pues la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque a David, que fue el rey de la tribu de Judá, se le hicieron las promesas que si era justo, toda su descendencia iba a ser de reyes. Entonces hemos llegado, o Esteban va llegando con un orden, dando un discurso a este pueblo, tanto no para señalarlos, sino para que se arrepintieran. Y usted ve, así como Esteban, Pedro también, como ya lo vimos, también les señaló pecado. También les dijo,
ustedes mataron al autor y consumador de la fe, ustedes, vuestros padres. De igual manera que Esteban, pues está hablándoles de pecado, así como Jesús también cuando vino, tanto al primer pueblo como ya lo vimos en Romanos, ya lo vimos en Gálatas, en Hebreos, Cristo Jesús vino a decir, no hay ni un solo justo, todos han pecado, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, incluyendo también al pueblo hebreo y al pueblo judío, sabiendo que la bendita ley de Dios era imposible el poderla guardar a las fuerzas en la carne. Entonces, aquí Esteban, como Cristo y como cualquier siervo que evangelice, ya sea a un judío de la circuncisión o algún gentil, pues obviamente el evangelio nos viene a decir que estábamos en pecado, que estábamos en oscuridad, que estábamos en tinieblas, que nos arrepintamos, que esa oportunidad vino a darnos Dios por medio de Jesús. Lo que está tratando de hacer Esteban, pero claro que con un conocimiento puesto en el corazón, hablando desde Abraham, como Cristo Jesús dijo, la palabra se las voy a poner en sus corazones. Dice entonces, hasta los días de David, ahora en el 46, habla ya del rey David. Dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Bueno, David fue amigo, halló gracia delante de Dios. Los que hemos leído esta historia en Segunda de Samuel, que viene el rey David, y Primera de Reyes, pues bueno, el ser amigo, el hallar gracia delante de Dios es tener sus mandamientos y como representante gobernar bien mediante la ley de Dios con justicia. Fue santo. Ahora, claro que hasta el día de hoy también un hermano, una hermana, un siervo de Dios que verdaderamente agrade a Dios, que encuentre gracia delante de Dios, que sea su amigo, también hoy, ya en el Nuevo Testamento, podemos pedir levantar templo a Dios, templo espiritual. Claro que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a levantar un templo no hecho por manos humanas, sino un templo que es la iglesia, pero a nosotros nos pidió edificar, como dice en Efesios capítulo 6, que el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser templo de Dios. Y la iglesia, precisamente, un verdadero siervo de Dios, un verdadero gobernador o gobernante, un verdadero obispo que sepa gobernar bien, pues va siendo utilizado por Dios para que las ovejitas vayan teniendo un crecimiento y lleguen a ser el templo de Dios, como dice en Corintios, y como Cristo Jesús vino a decir. Pero bueno, pidió levantarle templo a Dios como parábolas, como ejemplos de lo que iba a venir, porque recordemos que hasta entonces estaba el tabernáculo que había mandado hacer Dios en el desierto, que era un tabernáculo movible, porque 40 años estuvieron en el desierto, pero ya se habían apropiado, o más bien ya habían echado mano de la herencia de la tierra donde mana leche y miel. Ya estaban distribuidas las 12 tribus, cada quien en la tierra que Dios había prometido, y se sabía también por medio de Dios que se iba a construir un templo ya fijo, un templo que se iba a hacer conforme al modelo también del tabernáculo, con un lugar santo, con un lugar santísimo, con la fuente, con todos los elementos, pero ya fijo. Entonces, David pidió hacerle templo a Dios. Dice bien, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Recordemos que cuando dice el Dios de Jacob, es porque Dios le dijo a Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque de Jacob, más bien de Abraham, Isaac y Jacob, viene todo el pueblo llamado Israel. De linaje, ahí vienen las 12 tribus. Es por eso que le dijo, ya no te vas a llamar Jacob. Por eso aquí llama el pueblo de Jacob, para el Dios de Jacob, o sea, para el Dios del pueblo de Israel, para el Dios de Jacob.
Dice, mas Salomón le edificó casa. Sabemos que David pidió edificar, pero lo dijo, tú no vas a edificar mi templo, sino va a ser, quiero ver tu fidelidad, quiero ver, y tu descendencia va a estar bendita. Salomón, hijo de David, fue el que Dios escogió, teniendo varios hijos. David fue al que Dios ungió, al que Dios escogió, y el que se quedó en lugar de David a reinar al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. Claro que también sabemos que después de que Salomón estuvo con temor y temblor delante de Dios toda su juventud, y que Dios lo utilizó para construir el templo, y que fue el hombre más sabio en el Antiguo Testamento por el temor reverente que tenía a Dios, sin exceptuar a David. Salomón más adelante cometió pecado, y fue cuando se divide en el libro de los Reyes. Él se divide, o más bien Dios divide el reino en dos partes, en Israel y en Judá, en Jerusalén, en Judá. Y empieza una época de dos reyes, un rey para Israel, un rey para Judá. Y empieza una época también de pecado, porque lo que es Primera de Reyes y Segunda de Reyes, recordemos que toda la bendita palabra de Dios es profética. Dios la dejó, era una sombra de lo que iba a venir, ya profetizando Dios la iglesia de hoy, la gobernatura de hoy, la iniquidad y la impiedad que iba a haber también con los gobernantes puestos por Cristo, por los gobernantes puestos por Dios, ya no puestos por el hombre, sino por Dios, y que transgredieron la bendita ley. Entonces vemos esa época, porque también en ese tiempo en Israel el hombre también ponía reyes, no Dios, también ponía reyes, o se usurpaba, como una mujer usurpó también y se hizo reina. Entonces vemos muchísima enseñanza profética de lo que iba a pasar, pero en Jerusalén en todo momento Dios puso los reyes, y generalmente los reyes eran descendientes de los que Dios había puesto, los hijos, ya también profetizando el día de hoy que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, que si el representante y todos los que alcanzamos la primogenitura, nuestros hijos, nuestra descendencia está bendecida hasta la tercera y cuarta generación, para que Dios los utilice por la entrega de uno. Entonces, Salomón pues peca y entra, vuelvo a repetir, como una sombra de lo que iba a venir. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y la recopilación Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, una historia viva de que la mayoría de los reyes y todo el tiempo que duró un poco más de 400 años, ese lapso, y el tiempo también del pueblo, se inclinaron siempre a hacer lo malo. De hecho, terminan en la deportación de Babilonia, terminan lamentándose. Ahí viene el libro de Cantar de Lamentaciones, cuando son transportados a Babilonia. Pero bueno, le hago un resumen más o menos, porque aquí está tocando a David y a Salomón. Entonces Salomón es el que se le da para edificar el primer templo hecho en Jerusalén, en donde está el Muro de las Lamentaciones. El primer templo en donde es un lugar especial donde Dios mandó construir este primer templo, sabiendo también y haciéndole un resumen que después de la deportación en Reyes, Dios permite que el rey Nabucodonosor de Babilonia destruyese ese templo que había edificado Salomón y que quedara en ruinas, que se llevara todos los utensilios de la casa. Ya posteriormente, después de Lamentaciones, después de un tiempo, Dios deja un remanente, los que salieron de Babilonia, no los que entraron, sino los que nacieron en Babilonia, y esa nueva generación que salió después de 70 años, entonces Dios permite levantar un segundo templo. Ahí viene la historia en Nehemías, en Esdras, en la Biblia, claro, todo con una sombra de lo que iba a venir el día de hoy, de lo que cuesta levantar un templo en una iglesia, la oposición que hay, pero al final de cuentas se levanta ese segundo templo,
que no fue el de Salomón, que es en donde predicó nuestro Señor Jesucristo por primera vez y abrió un rollo en Isaías, en donde da testimonio del Salvador y dice: hoy se está cumpliendo la Escritura, y da testimonio Dios y Cristo Jesús del mismo en ese templo. Ese segundo templo que fue destruido proféticamente 72 años después de que Cristo Jesús murió y resucitó, y que es el muro que quedó de las lamentaciones de ese templo, como hoy se conoce el muro de las lamentaciones. Desde entonces no hay templo, porque recordemos que en el primer pacto Dios vino a quitar, como lo vamos a ver, los templos hechos por manos humanas, que fueron una figura y una sombra terrenal para lo que iba a venir y para lo espiritual. Entonces, fíjese bien, mas Salomón le edificó casa, y ya también profetizando Salomón a Cristo Jesús en algunos ejemplos como figura del que el que vino a edificar templo en este nuevo pacto fue Cristo Jesús. Recuerde que dijo Cristo Jesús cuando volteó la mesa de los cambistas, cuando dio un azote de cuerdas y tenía celo por la casa de Dios, y dijo: no hagan mercadería de la casa de mi Padre. Recordemos que los sacerdotes salieron y dijeron: ¿qué señal nos haces para que con esta autoridad estés haciendo eso? Y él dijo: en 3 días voy a edificar un templo y este va a ser destruido. Entonces, estamos hablando proféticamente de que cuando Dios le permitió a Salomón edificar un templo, siempre está profetizando, como le he dicho, a Cristo Jesús, que vino a edificar. Dice entonces, más Salomón, ahora dice, fíjese bien lo que dice ya Esteban aquí: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice Isaías. Ahora, muy importante, porque aquí ya Esteban está introduciendo el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto Dios permitió tabernáculos hechos por manos humanas conforme al modelo, conforme a la instrucción que Dios les dio exactamente, para que morase en el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Pero recordemos, aquí ya proféticamente un profeta, como dice el profeta, fíjese bien en el 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Ahora, está profetizado todo como una enseñanza de quitar lo primero y establecer lo verdadero, que lo primero fue una sombra, un ejemplo. Ahora bien, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. De hecho, quiero decirle que yo, antes de ser cristiano, cuando era yo católico, siempre pensé que la presencia de Dios estaba en una construcción que católicamente se le llamaba iglesia, ¿verdad? Y que las hacían de una especial arquitectura y las decoraban por dentro con una arquitectura, con un diseño especial. Claro, todo con simbolismos satánicos, pero ese es otro tema. Yo pensaba que Dios habitaba ahí. De hecho, yo le di alguna vez testimonio en alguna de las enseñanzas que yo, como católico, tuve celo en esa doctrina que me inculcaron mis padres por ignorancia, y que siempre que iba yo a la casa de Dios, que así le llamaban, que esa no es la casa de Dios, entraba yo con mucho respeto, pensando que ahí estaba el Dios de los cielos. Entraba yo, tomaba, pero yo jamás fui tomado, nunca fui con un respeto, y pues siempre iba pensando que Dios estaba ahí. Y cuando el Evangelio, cuando Dios llegó a mi vida y me tocó el corazón y me dijo: quiero entrar en ti y quiero que tú seas mi casa, yo, la verdad, no me lo creía si no lo hubiera leído y lo hubiera escuchado con mis propios ojos y con mis propios oídos, y tener fe de esta bendición que nos trajo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y con su sangre, que vino a levantar un templo
con su vida, con su sangre, para que Dios morase dentro de nosotros y se pudiera manifestar Dios a los niños espirituales, a los discípulos y al mundo, y rogar Dios y reconciliar como primeramente lo hizo con su Hijo Jesucristo y posteriormente a todo aquel que en Él creyera. Porque bíblicamente hoy la Iglesia en Corintios y en otros versículos bíblicos se nos llama el templo del Dios viviente. A la Iglesia, a los que alcanzaron una estatura espiritual. Entonces, muy importante también esta enseñanza para saber que Dios en este pacto, jamás en el Nuevo Testamento hay una cita bíblica en donde nosotros tengamos que hacerle mega iglesias o tengamos que hacerles lugares, como hacen muchos cristianos, lugares especiales para reunirse y para congregarse, engañando a la gente y trasquilando la lana de las ovejitas y matándolas, ¿verdad? Y engañándolas, porque estos ponen a su nombre esas propiedades que muchas ocasiones valen un dineral, ya sea en la zona que sea, ya sea el estatus social en donde se mueva cada representante, porque también hay lugares proletariados, lugares, pero de todas maneras, yo le como referencia, una de las muchas ocasiones le doy como testimonio. Yo conocí a un pastor que en una zona muy pobre, en donde apenas si tenían para sus alimentos, el pastor los engañaba con la Biblia y les decía que tenían que dejar dinero para comprar un terrenito y empezar a edificarle casa a Dios, porque eso los iba a llevar a la vida eterna. Totalmente falso. Estamos en el libro de los Hechos, vamos a ver más adelante y ya hemos visto cómo se reunían en las casas, ya lo vimos, como jamás usted lo va a ver en el libro de los Hechos, como ninguno levanta con dinero, porque el dinero que pedían era para los pobres, era para que no hubiera necesidad. Ya vimos esa bendita enseñanza en el libro de los Hechos, que se vendían propiedades, que los que tenían dinero ponían todo y que no dice que ponían dinero para construir, no, dice que los que tenían propiedades las pusieran o las vendieran o dieran hospedaje y que pusieran sus casas, porque así en el libro de los Hechos se utilizaban para congregar a pequeños grupos y enseñar el camino de Dios. Entonces, hoy también es un engaño, porque yo hablo de la iglesia que se autodomina cristiana, que se dice conocer a Dios y a Cristo. Yo no juzgo a los católicos ni a testigos de Jehová, ellos no los juzgo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen el Espíritu Santo ni entraron por la puerta del redil, ¿sí? Algún día van a ser juzgados, pero ojalá tengan perdón porque están en ignorancia. Pero los que tuvieron el privilegio de entrar por la puerta del redil y luego torcieron las escrituras para hacer mercadería, ahí está el problema. Dios no habita ahí, habita, y es muy importante también, bendito hermano y bendita hermana, se lo digo como testimonio también en estas cosas, porque a mí me pasó con un pastor ya anciano de edad, tenía como 68 años o 70, y tenía de pastor como 25 años, y alguna ocasión yo ya empezaba a dar palabra, yo tenía como unos 2 años de dar palabra, llegué a esa congregación, los congregantes me conocían, sabían que yo daba palabra también, y no llegaba el pastor, y me pidieron dar la palabra, 15, 20 minutos y no llegaba, y yo no le puedo negar el pan a quien lo pide. Entonces yo empecé a darles la palabra, había un púlpito, una como escalera que acostumbran así hacer las iglesias, y a los 10 minutos llega el pastor y me empieza pues a poner en vergüenza delante de todos. Me dice: bájese de ahí porque ese lugar es santo, bájese de ahí porque no puede subir cualquiera. Yo quiero decirle que ningún objeto, eso en el catolicismo se vale, aquí en la palabra no se vale, eso es amuletos. Ningún objeto está bendecido
Antes yo llevaba a mis carros a que les echaran agua bendita, a que los bendijeran, a mis negocios. Eso es del diablo. La mayor bendición es tener a Dios adentro. Dios no puede habitar en un púlpito, no puede habitar en una casa, no puede habitar en una congregación, no puede habitar. Dios no habita ahí. Dios, con su Hijo Jesús, nos limpió en sacrificio con su sangre para utilizarnos como casa espiritual. Así que yo le digo algo, en ningún lado está Dios más que en un santo. Dios es omnisciente, está en todo el mundo, pero con gente que verdaderamente está en la cruz, porque así lo escribió Dios. Así dijo, yo habitaré, Emmanuel, Dios con nosotros. Ya vimos también cómo esta bendita enseñanza se da lugar en el lugar alto, cuando los primeros cristianos están esperando la promesa, y llegó la promesa como lenguas de fuego a la paloma, el Espíritu Santo, a habitar en cada uno de estos varones. Ya vimos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba. Ya estamos viendo también cómo Esteban, lleno del Espíritu, y ese es el templo el día de hoy. Y es lo que está tratando de decir Esteban para que abrieran los ojos, ¿no? Que el primer pacto era una sombra y que había llegado lo verdadero. Ahora, él dice, ¿verdad? Hecho en mano, como dice el profeta, y todavía utiliza la Biblia, porque hay profecía de esto. Y dice, fíjese bien cuál es la profecía. El cielo es mi trono. Mi trono. Mi trono, porque nosotros no somos trono. Nos vino a ser casa habitación. Trono es y significa que Él gobierna, que Él está sobre todas las cosas, porque un trono representa gobierno. Y recordemos, el creador de los cielos y de la tierra, el trono representa que Él tiene el sartén, el sartén por el mango, de todo el universo y de todo el planeta Tierra. Allá en el tercer cielo. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y aquí está la palabra del Altísimo. ¿Qué significa estar debajo de sus pies? Todo lo que está debajo de sus pies debe de depender de Dios. Algún día, Cristo Jesús estuvo también por estrado de sus pies cuando estuvo aquí como siervo. Algún día la promesa a los que fueron fieles, a los que verdaderamente cargaron la cruz, es estar al lado de Él, al lado de Cristo Jesús y sus enemigos, por estrado de sus pies, en el lago de fuego. Pero bueno, aquí habla del planeta Tierra, que también estamos por estrado de sus pies, representando también la bendita palabra, el poder, el que Él es Dios, el que Él es el creador, y todo lo que hizo, todo lo que diseñó fue para una obra, fue para nos diseñó para un servicio, todo. ¿Qué casa me van a edificar? Dice el Señor, ustedes, para que mi gloria esté. Ya también pongamos atención, bendito hermano, porque Dios es santo, santo, santo. Él no puede habitar con el pecado. Él no puede tener roce con el pecado. Entonces, ¿qué hombre podía edificarle si el pecado entró al mundo por un hombre y todos los hombres éramos pecadores? ¿Qué casa le podíamos edificar con pecado para que Él viniera como santo a un lugar con pecado? Es por eso que el único que puede edificar, como una sombra de lo que iba a venir Salomón, ya no terrenalmente, sino preparando a su Hijo Jesús. El único que pudo edificar fue Cristo, porque no pecó. Porque su sangre fue limpia para que todo aquel que se arrepintiera y quisiera salir del reinado del mundo, de la carne y de Satanás, y se arrepintiera y tomara su cruz, fuésemos limpios mediante la fe, por medio del pacto del bautizo de la muerte, fuésemos limpios con esa sangre que el Rey de Reyes subió a ofrecer a su Padre para limpiarnos, y ahí fue cuando levantó. El único que pudo levantar templo a Dios fue su Hijo Jesús. Y eso no por su gloria, sino por la gloria del Espíritu Santo que Cristo Jesús trajo en todo el tiempo que caminó sin pecado y que pudo ir a la cruz para traernos
esta bendita bendición. Por eso está dicho, ¿qué casa me va a edificar el hombre? Para que retenga mi gloria, para que retenga. Ahora, recuerde, todo lo que hay en el mundo está manchado de pecado. Medite, por favor. Hasta esta casa en donde yo estoy, esta casa está, ahora sí que va a ser destruida. No se va a salvar. Todo lo que va a ser destruido es porque tuvo roce con el pecado. Entonces, una casa debe de ser santa, y aquí estamos hablando, y Esteban está ya penetrando al pacto nuevo, a la bendición nueva que estos no podían entender. Dice 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Como diciendo, ¿no hizo mi mano todo el Antiguo Testamento como una sombra, como cultos? ¿No fui yo el que les permitió todo eso? Y luego les dice aquí, duros de cerviz. No Esteban, sino está Esteban tocando versículos bíblicos que estaban escritos en los rollos. Porque así estaba, duros de cerviz, le llamaba a Dios al primer pueblo. De entendimiento, corazones endurecidos. Porque cuando son duros de cerviz, es cuando yo, mi espalda, la volteo para Dios, volteo mi rostro por el mundo, por lo pasajero, y se me endurece mi corazón. Porque yo debo de ser como Lot. No voltear y ceñirme mis lomos para que Dios no endurezca mi entendimiento. Duros de cerviz. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Ahora, aquí a una persona que tenía la circuncisión en el prepucio, era una ofensa decirle incircunciso. Porque esa palabra la utilizaron mucho tiempo los hebreos para señalar a los gentiles que no éramos pueblo de Dios, y nos llamaban incircuncisos o gentiles. Ahora, recordemos los que han dado un seguimiento, que en Romanos nos enseña la palabra, desde que vino Cristo a traer el nuevo pacto, que el judío ya no es el que lo es en el exterior, ni en la circuncisión del prepucio, así lo dicen Romanos, los que han dado un seguimiento. Dice, mas el judío verdadero es aquel que cree en el Evangelio y que se bautiza, que sale de las tinieblas, que toma su cruz, y por fe, esa es la marca de la circuncisión en el corazón. Esa es la marca que Dios reconoce mediante la fe, que creí en el Evangelio al tomar mi cruz y a salir del mundo. Ese es el judío verdadero el día de hoy. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Por eso estaba escrito, y Esteban les estaba recordando palabras que los hacía molestarse, porque eran pecadores, así como Cristo también les decía, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son de vuestro padre el diablo, pero se los decía para que se arrepintieran, igual Esteban. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros no debemos de ser, cuando vamos a predicar, se debe de predicar con autoridad, pero así predique el Espíritu Santo. No es que nosotros imitemos, no, es que el Espíritu Santo es el que habla. Pero para eso hay que ser, porque estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, como en esta enseñanza se le dijo, vamos a reconocer un verdadero profeta, cómo habla, cómo actúan los cristianos, cómo se congregaban, cómo convivían, para que usted vaya comparando la mentira del diablo. ¿Y cómo hablan hoy? Adulando a las personas. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. También, incircuncisos de oídos es que porque en este nuevo pacto, en la resurrección, Dios nos viene a quitar el oído de carne, que le gusta escuchar la sabiduría del diablo, que le gusta escuchar
las pasiones que me pide mi cuerpo, eso me lo vino a quitar y me vino a poner un oído espiritual para poder discernir y entender esta bendita palabra de vida. Vosotros resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios dice, mira que estoy a la puerta y llamo, tac, 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 Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. De hecho ahí, en el Apocalipsis 3:20, si usted ha leído, están exhortando a una iglesia que tenía pecado para que despertara. Y es cuando dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Y llamo. Ahora, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, porque Cristo Jesús, porque los profetas, los apóstoles, siempre estaban pidiendo que escucharan con mansedumbre el Evangelio, pero les gustaba escuchar, les gustaba que les rascaran el oído. Como dice en Timoteo, se amontonarán maestros y rascarán el oído y engañarán a muchos según sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque esta palabra de la cruz, esta palabra espiritual es dura cuando no hay fe. Y recordemos que ayer yo le ponía un ejemplo, ¿no? De los 2 niños de 8 años. El de muchos juguetes, pues ¿qué le gusta oír? Mija, estos juguetes, mira esto, y al otro no le gusta oír legumbres. Entonces, aquí, para poder escuchar esta palabra, se necesita ser un ser espiritual. Un oído espiritual. Por eso también dice en Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por eso dice, incircuncisos de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, no lo dejan entrar, lo resisten, el Espíritu Santo quiere habitar, pero ustedes no se dejan limpiar con la sangre, ustedes no se quieren bautizar, ustedes no quieren tomar su cruz, resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Porque ya pone el ejemplo de cuando los padres fueron sacados de Egipto, como ya lo vimos, ¿verdad? Y ustedes se hicieron un becerro de oro y yo los dejé que adoraran a Rapán y a todo el ejército del cielo. Como ya lo vimos, duros de corazón, incrédulos, que les gustaba más bien escuchar, vimos lo del becerro de oro y el pueblo se sentó a comer y a beber. Es lo que les gusta, ya profetizando también lo que hoy está pasando en estos días. Dice, así como vuestros padres, así también ustedes. Dice, ¿a cuál? Y hay una pregunta aquí, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Ahora, ya está diciendo, a ver, ¿a quién de los profetas en el Antiguo Testamento sus padres no persiguieron y mataron? Porque los que hemos leído la bendita palabra de Dios, los verdaderos profetas de Dios siempre fueron perseguidos, siempre fueron azotados, siempre fueron aventados en césped, siempre fueron encarcelados, siempre fueron matados y perseguidos. Todos, no hay ninguno. Usted lee Jeremías, Isaías, Ezequías, Ezequiel, Eliseo, Elías, todos los profetas que profetizaban al pueblo pecado y les profetizaban que se arrepintieran, que cumplieran con el pacto, los mataban, los perseguían. Ahora, Esteban, ellos conocían, porque sabían del Antiguo Testamento. Recordemos que a Esteban le estaban blasfemando. Recuerden que lo habían pagado dinero para que levantaran mentiras contra él y que dijeran que estaba violando la ley mosaica, la ley de Moisés. Y recordemos cómo Esteban empieza a decirles que los violadores eran ellos, con el pacto establecido desde el Antiguo Testamento. Entonces, aquí dice, ¿verdad? A los cuales, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Pongan atención.
la venida del justo. Aquí ya está introduciendo a Cristo, al Mesías, que tenía conocimiento el primer pueblo, pero ya le dije que por pecador no lo pudo reconocer. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y sí, así le dijo también Pedro, ¿verdad? Ustedes mataron al autor y consumador de la fe, pero a diferencia de estos, con Pedro, ¿qué dijeron? Varones se compungieron de corazón. Ya vimos esa cita bíblica, cuando Pedro dice, ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Y que también Pedro les dio un discurso, y que también Pedro les dijo que sus padres habían sido pecadores. Bueno, ahí hubo otro fruto donde se compungieron y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y fue cuando Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Entonces, aquí también Esteban y el Espíritu Santo habla de la misma manera, por medio de Pedro, por medio de Esteban, por medio de Juan, por medio de Julio, por medio de Francisco, por medio de Lalo, si es que somos santos. Por eso dice la palabra, hablen un mismo lenguaje, hablen una misma cosa. ¿Por qué? Eso es posible cuando uno es santo, cuando uno no peca. Bien, entonces dice, vosotros, dice en el 56, 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardaste. Porque recordemos que el primer pacto, los ángeles fueron mediadores, fueron mensajeros en muchas historias bíblicas para la ley, por mediador. En este nuevo pacto ya no, en este nuevo pacto el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, el justo, es el que nos viene a dar hoy. Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerda que yo le dije anteriormente en estas enseñanzas que en este pacto se acabaron los ángeles y la presencia de los ángeles del reino de Dios de allá arriba? Sí, vino a ser Cristo Jesús ángeles aquí. En el nuevo pacto, en la cruz, ya no se necesitan, porque hoy estos ángeles damos testimonio y somos mensajeros. No como en el primer pacto, pues que no había quien diera la ley, quien diera mensaje. Bueno, entonces aquí les está recordando Esteban que en el primer pacto la ley la recibieron por disposición de ángeles, pero que no la guardaron. No la guardaron, eran pecadores. Dice en el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Aquí está lo que hace el pecado cuando uno ya está ciego, cuando uno ya no se da cuenta, porque recordemos que ya vimos también, bendito hermano y bendita hermana, que a pesar de los milagros que hacía Jesús, Pedro, cuando levantó al cojo, a pesar de eso, a pesar de que reconocían que Pedro había estado con Jesús como hablaba, a pesar de eso, a pesar de que fueron a decirle al primer pueblo que Jesús había resucitado y que ellos dieron monedas para que se callaran, y sus corazones están ya podridos, endurecidos por usurpar el campo que nos trajo Cristo y haberlo convertido en mercadería. Y se enojan cuando se les quiere quitar su empresa. Y digo su empresa porque eso no es de Dios, es del diablo. Cuando se les quiere quitar el fundamento y que vengan a padecer y que vengan a este pacto y que tomen su cruz. Entonces, crujen dientes cuando se les está descubriendo el fundamento en que ellos tienen la confianza. Y crujen dientes. Así también Esteban cumplía sin importar el precio, porque de igual manera en Ezequiel hay unos versículos que a mí me impactan, cuando Dios escoge a este varón y le dice, te escojo para enviarte a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo con rostro endurecido, a un pueblo pecador, pero yo también te voy a poner un rostro como diamante frente a ellos.
y te voy a dar poder para que hables, no les temas. Y tú ve y haz como yo te digo, Ezequiel. Porque si no vas y los exhortas, y si no vas y cumples, yo voy a demandar la sangre de ellos en tus manos. Pero si tú vas y los exhortas, se conviertan o no se conviertan, tú habrás lavado tus manos de la muerte y de la sangre de ellos. Entonces, de igual manera, Esteban sabía que él tenía el mandamiento, él conocía la ley, sabía que tenía que enfrentar y que era una orden de Dios, predicar para ver si acaso se salvaban. Bien, entonces, estos no, estos pues ahora sí que tuvo otro fruto, porque la palabra de Dios, el Evangelio, cuando hay pecado o si causa un fruto o para arrepentimiento o para tener el fruto de Caín y de matar al hermano porque era justo. Entonces dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, que es un fruto del diablo, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, nuevamente vemos la bendita palabra, el que predicaba, el que hablaba era Dios. Y recuerde, bendito hermano, estamos viendo, por favor, ojalá que estas enseñanzas les sirvan para ver la mentira que hoy hay en la mayoría de las iglesias, porque estamos viendo con este bendito libro cómo habla un verdadero profeta, cómo redarguye, cómo camina, cómo se comporta, cuál es su acción. Todo lo estamos viendo. Apenas estamos empezando, porque hay 27 o 28 capítulos aquí en el libro de los Hechos. Todavía nos falta mucho recorrido, pero yo espero que vaya poniendo atención. Entonces dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios le permitió tener la visión en ese momento por medio del Espíritu Santo, así como también recordemos que Juan está en la isla de Patmos, dice la palabra, así, estando preso por el Evangelio, cuando estaba en el Espíritu, porque así lo dice la palabra, cuando estaba en el Espíritu, vio una visión del Cordero que especifica con llamas de fuego, y también estando en el Espíritu fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, es muy importante que teniendo Dios adentro, tenemos los dones de visiones, tenemos los dones, como aquí estamos viendo, que Dios le permitió a Esteban, como diciendo, yo lo hice, Esteban, bien, bravo. Sí, y recordemos, sin santidad nadie puede ver a Dios. Esto le permitió a Dios tener esta visión para todos aquellos cobardes que tienen miedo de exhortar, de amonestar o de sacar la espada para ir en contra de la sabiduría del diablo y descubrir los fundamentos de una iglesia mugrosa. Porque a muchos les va a costar la vida. A muchos los mataron. Entonces, acuérdese que también, y Esteban lo sabía, Jesús dijo alguna ocasión, no teman al que pueda matarles el cuerpo. No le teman a una pistola, a una espada, a la guillotina, a la hoguera. No, no, no. No le teman al aserradero. No le teman a eso. Témanle a quien los tomó por siervos y les dio mandamiento. Y que no les dio un espíritu de cobardía. Y dijo Cristo, porque grande es el galardón a aquellos que vayan a morir por el Evangelio. Así que Esteban sabía que si lo mataban, que claro que lo mataron, pero Esteban sabía, porque en este momento todavía no sabía, Esteban sabía que era una bendición si moría por el Evangelio. Y moría haciendo las cosas como Dios le mandó. Ahora, aquí está puesto los ojos en el cielo. Es muy importante porque alguien que tiene el Espíritu puede tener los ojos que ven las cosas que los impíos no pueden ver. Porque así dijo Cristo Jesús alguna ocasión, hablando de los ojos.
Hipócritas, ustedes saben ver los arreboles, los tiempos, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, pero las señales del cielo no las ven. Y les decía ciegos, porque aquí estamos viendo lo que dice en Colosenses 3, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, si verdaderamente resucitaron, si tienen el Espíritu Santo, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas que no se ven. Bienaventurado el que tiene el ojo del entendimiento y el ojo espiritual que puede ver dónde está Dios y dónde está Cristo, que puede buscar las cosas que no se ven. Todo esto tiene muchísima enseñanza. Ahora, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, dio testimonio todavía y dijo, fíjense bien, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, de cielos abiertos, también tiene simbolismo. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Cielos, cuando habla de cielos, habla de 3 cielos. Primer cielo, tierra, 5 capas de ozono, gravedad. Gravedad es cuando deja caer un objeto y cae. Gravedad. Este es el primer cielo donde están las nubes, donde está, que a veces nosotros cuando vemos las nubes, mira el cielo cómo está, mira va a llover. Ahora, el segundo cielo es lo que no podemos ver, o sí podemos ver, muchas veces es el universo, donde están las estrellas, donde están los planetas, el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde únicamente está Dios y su Hijo y la primera creación celestial, que son ángeles, nada más. Y ahí, para ir al tercer cielo, hay alguien que tiene la llave. A su nombre gloria. Cristo Jesús. Así lo dice en la bendita ley de Dios, que Jesús tiene la llave tanto del Sheol y el Hades como del tercer cielo, para que Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Ahora, de igual manera, Dios le dio todo juicio en el momento que lo sentó a la diestra, Dios a su Hijo Jesús, una vez que murió y resucitó. Recordemos que Cristo Jesús dijo, Padre, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí, y el Padre lo sentó a la diestra, que representa que le dio poder, le dio un trono, le dio gobernatura, lo hizo Rey de Reyes y le dio la llave, para que Cristo Jesús llevara el juicio, y Cristo Jesús, a los que lo amaron, a los que tomaron su cruz, a los que cumplieron con su palabra, nos abre el primer cielo, el segundo cielo, porque yo le digo algo, los impíos ni siquiera van a poder ir al primer y al segundo cielo, van automáticamente al lago de fuego, para abajo van. Entonces, el primer cielo, el segundo cielo, es también cuando Cristo Jesús venga al arrebatamiento y a levantar a los que murieron en los sepulcros y a transformarnos en el cielo, en el aire. Entonces vamos a ser transportados hasta el tercer cielo, y bienaventurado aquel que sea como Esteban, que Cristo Jesús le abra y que sea digno de poder ver al Padre y de poder ver al Hijo con un cuerpo espiritual. Bueno, entonces él daba testimonio de la verdad, porque él no se estaba jactando, estaba diciendo la verdad, pero Dios y Cristo Jesús le permitieron ver esa visión porque terminaba su obra. No porque lo hayan vencido y lo hayan matado los adversarios, no. En la vida de un siervo está en manos de Dios. Recordemos que hemos hablado también del reposo. Hemos hablado, uno de las citas bíblicas para poder entender este versículo también, de por qué lo murió por el Evangelio, es que también Pablo alguna ocasión dice,
yo he corrido la buena batalla, ya terminé, ahora me está esperada la corona de vida, y se estaba despidiendo también, porque antes de ser sacrificado, Dios y Cristo ya le estaban diciendo, ya ganaste tu corona, ya está el tercer cielo abierto. También da testimonio Pedro, en una de sus epístolas, también da testimonio cómo Pedro se despide, cómo Pedro dice, yo estoy ya por ser levantado, me despido. También Dios le permitió, y Cristo Jesús, ver la puerta abierta del tercer cielo. Entonces, toda esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, pues es que Dios no las deja para temer, Dios no las deja para creer, Dios no las deja para ser acreedores de todas estas bendiciones. Y ahí Esteban estaba terminando la obra, nadie le quitó la vida, sino la puso también por el Evangelio, y Dios decide quién termina la obra como siervos y en qué momento Dios nos llama. Cristo Jesús a los 33 años y medio, Pablo también siendo joven, Pedro también siendo una persona madura pero joven, no llegaron ni siquiera a los 60 años. Bueno, entonces, una vez que él dio testimonio, he aquí, yo veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo siempre voy a hacer hincapié en cada versículo que habla del Hijo, porque todos aquellos, que es la mayoría de los cristianos, que son apóstatas y que dicen que Jesús es Dios, otro versículo más, para constatar que un santo que no peca da siempre testimonio de Dios y del Hijo, de Dios y del Hijo, de Dios y del Hijo, que son uno solo. Pero ya expliqué qué es ser uno solo, porque yo también soy uno solo, con Dios y con Cristo. Ahora, entonces, he aquí los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre, aquí está, cuando dice el Hijo del Hombre, es porque nació, está en testimonio que vino y nació del vientre de María, y vino en carne y sangre, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y sí es muy importante el tema del Hijo del Hombre, porque en 1 de Juan dice que el que no testifique que Jesús vino en carne es el anticristo. Por eso la Biblia nos da referencia y exalta a Cristo como el Hijo del Hombre, porque vino a despojarse, tomó forma humana para dejarnos huella, para dejarnos un camino con debilidad, siendo igual que nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea Dios. Dice en el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos. Ahora, es muy importante. El fruto de un impío, el fruto de un cristiano carnal, circuncidado por fuera y jactándose de que es cristiano, le molesta escuchar de que Jesús es el Hijo de Dios, le molesta escuchar de que vino en carne y sangre, le molesta escuchar la cruz, les molesta escuchar que son pecadores, les molesta escuchar que han matado a los profetas, que han rechazado a los verdaderos, les molesta. Se taparon los oídos. Porque recordemos que todo esto tiene enseñanza. ¿Qué pasó con el primer pueblo cuando Dios habló en el monte y se tapaban los oídos y se angustiaban? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, no se puede escuchar sin santidad. Aturde en el oído espiritual, es imposible. Dura es la palabra. Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Aquí está, arremetieron ya contra él. Entonces, conste, bendito hermano y bendita, estamos viendo el fruto del diablo por medio de los que se jactan conocer a Dios, que son cristianos con pecado y cristianos verdaderos que anuncian siempre la verdad, el pacto y el camino, y que hacen saber del pecado. Arremetieron.
Y dice en el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, echándolo fuera de la ciudad, lo apedraron, lo lapidaron, sin la ley, porque la ley hablaba de lapidar, de apedrar a una persona que por 2 o 3 testigos tuviese pecado y pecado de muerte. Pero recordemos que aquí nadie le pudo decir en qué pecó. Nadie le pudo abrir la Biblia y decir, con el Sanedrín, recuerda que había un Sanedrín, recuerda que había un conjunto de ancianos ahí, nunca le pudieron juzgar, nunca le pudieron decir cuál era su pecado, y ellos tuercen las escrituras y aplican la ley a su manera, a su padecer, que recordemos también que estaban en los tiempos de Roma y que no podían tomar decisiones propias si no la por el César. Pero algunos tenían el favor de los gobernadores. Entonces, arremetieron y lo apedraron, lo lapidaron y pusieron sus ropas, porque le quitaron sus ropas, a los pies de un joven llamado Saulo. Este joven es nada más ni nada menos que Pablo, que después se convierte, Pablo de Saulo. Un joven que se llamaba Saulo. Y le decían Saulo porque era Pablo de Saulo, así se llamaba la ciudad. Bueno, entonces echaron la ropa y consentía, porque él era de los fariseos, él era de los circuncidados, recordemos que después el mismo Pablo, más adelante, vamos a ver que da testimonio que él persiguió a la iglesia y da testimonio no nada más en hechos, sino también en unas cartas que él antes perseguía a la iglesia, pero ahora predicaba a Cristo Jesús. Y que se arrepentía de haber hecho eso, pero que lo hizo por ignorancia. Entonces dice, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces, Señor, recibe mi espíritu, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que cada uno de nosotros, como dice la palabra, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y luego de esto el juicio. Y todos los que tenemos espíritu, porque todos tenemos un espíritu, algunos muertos, algunos vivos, vamos a ir a un juicio, y bienaventurado el que se haya inscrito, recibe mi espíritu. Ya él había visto el tercer cielo abierto, sabía Esteban que iba a descansar, que iba a reposar de la obra. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, ya agonizando, Señor, no les tomes en cuenta el pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y recordemos que el fruto es de Dios, la bondad es de Dios, el odio es de Satanás, la venganza no es de nosotros, es de Cristo Jesús algún día. Nosotros el fruto, siempre el fruto de Dios dentro de un ser humano es querer que se salve a alguien, querer y tener el conocimiento de la ira de Dios y a dónde van a ir. Y a pesar de que lo mataron, él decía, no importa, Señor, como Cristo Jesús también cuando murió en la cruz dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es un fruto de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 20 y empezaremos el capítulo 8 del libro de los Hechos. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.